Muy buenos días. Tenemos el placer de presentarles hoy un teólogo, digamos, especial. Se llama James Allison. Es inglés con ese nombre, pero es un inglés que ha pasado por Latinoamérica durante muchos años. Sigue estando en Latinoamérica, ha estado mucho en México, en Chile y en Brasil. Por ahí le definen como el sacerdote católico, el teólogo católico, que trata desde la teología de buscar salidas a todo tipo de amor, incluido el amor gay. Y por eso está en España en este momento para dar una conferencia con Christian, creo. Chris Mon, sí. Chris Mon. Sí. Buenos días. Buenos días. James. ¿Cómo está usted? Un placer tenerte aquí. No, el gran gusto. Como soy Vamos. un lector asiduo de ustedes, me es un gran gusto encontrarme en el meollo del asunto aquí. Nos sigues desde hace tiempo, desde Sí, Latinoamérica, sí, hemos sí. contactado alguna vez contigo. Sí. No, y claro, muchos de sus articulistas son personas que o conozco o he leído, entonces es siempre un gusto. Por ejemplo, Picaza, me consta que eres muy amigo de Picaza. Que me hizo un inmenso favor con mi primer libro. Él escribió un lindísimo postfacio a mi primer libro y desde aquel tiempo nos hemos carteado. Para intentar situarte un poco como persona y como eres un teólogo con obra, no quiero decir que tienes libros publicados, que tienes obra publicada. Sí, en inglés por lo menos son 7 libros y ahora acaba de salir el 8º, que no es solo un libro, sino un curso con libro, texto y DVD de introducción a la fe cristiana. Es un curso de introducción a la fe cristiana, siguiendo el paradigma de René Girard, que es el pensador que he utilizado. Básicamente para que haya un curso para pequeños grupos para profundizarse en la fe cristiana. Entonces este es el más reciente. De esas obras, algunas están traducidas al castellano. Al castellano son 3. Conocer a Jesús, que fue el libro que Picasso escribió. ¿El prólogo? Bueno, escribió un postfacio. Y dígase de paso que lees el postfacio, no necesitas leer el resto del libro. Un epílogo. Un postfacio es un epílogo. Otro se llama El retorno de Abel, que es por Herder, que es de escatología, y otro que se llama Una fe más allá del resentimiento, fragmentos católicos en clave gay, que fue el primer libro mío en español que trata este tema, que da alrededor de la cuestión gay también. Pero siempre, y digo eso con mucha insistencia, porque hay gente que dice, es teología gay. No, es teología católica, a partir de una perspectiva gay. Es muy importante hacer esta distinción, porque si no, se convierte en una cuestión guetista, así se dice, guetista en castellano. De gueto. De gueto, sí. Discúlpeme los portuguesismos que voy a meter de vez en cuando. Fuiste dominico. Hace muchos años, sí. Y ahora eres presbítero diocesano. Soy presbítero vago, en cierto sentido. Los dominicos me hicieron el gran favor de, cuando organizaron el papeleo para la disolución de los votos, me pidieron esto a la congregación romana, pero no pidieron nada con respecto a mi sacerdocio. Descubrí, después del proceso, que según el derecho canónico, soy sacerdote en buenas condiciones, pero sin encardenación, pero apto a la encardenación si hubiese un obispo suficientemente loco para quererme. O sea, que eres un cura vago, pero no maleante. Exactamente. Sí, bueno, lo de maleante vamos a dejarlo a que lo juzguen nosotros, pero no, es curioso, y de hecho un alto eclesiástico intentó alguna vez de resolver esta cuestión y no pudo, porque si uno no tiene ordinario, es muy difícil que haya alguien que es responsable para uno, que siquiera podría hacer alguna cosa. Pero a pesar de eso, tú sigues trabajando como misionero, sí, como teólogo, como catequista. Y además a veces celebro, siempre en lugares donde no cause escándalo, o si estoy dando retiros o, por ejemplo, misas para la comunidad LGBT, ¿no? Aquí se llama LGTB, ¿no? LGTB. Sí. Claro, personas que... Mira, si todo el mundo es irregular, ya no hay escándalo. Únicamente es escándalo cuando algunos son regulares y otros son irregulares. O sea que has asumido ese objetivo, esa tarea en tu vida de intentar dar salida
dentro de la Iglesia y dentro de la teología católica una realidad que está ahí, que es la homosexualidad. Sí, pero yo quisiera insistir que es una cuestión tangencial. A mí se me hace que yo espero no causar demasiada sorpresa. Yo me identifico mucho con una cosa que siempre quiso hacer Ratzinger y que me pareció muy interesante, que es recuperar el sentido en que la fe cristiana es buena nueva. Y esto significa, ¿cuál es la palabra? Excavarse del hueco, de los escombros del moralismo de los últimos 2 o 3 siglos para intentar de recuperar algo del frescor del Evangelio, no siguiendo un mundo del pensamiento sacrificial y moralista que ha parecido normal en la fe cristiana hasta recientemente. Y esto tanto del lado protestante como del lado católico. Y por supuesto, el salir de este mundo, digamos, de escombros moralistas afecta a la gente gay y a la gente hetero también. O sea, es parte del mismo proceso. Si estás ¿no? pidiendo un cambio en la doctrina moral y sexual de la Iglesia. No, al contrario. Lo que estoy buscando es un nuevo paradigma para entender la relación entre la fe, la salvación, la creación, la naturaleza. Eso significa cambiar lo que tiene el paradigma actual. Pero curiosamente significa regresar a un paradigma mucho más antiguo, pero de una ortodoxia completa. Y esto es lo que me interesa. Entonces, por eso yo me considero radicalmente conservador y no radicalmente. Entiendo. No es que esté diciendo, ay, mira, este es inconveniente, quiero cambiarlo. Dices, no. Si lo de Jesús es cierto, entonces la verdad no puede ser esta miseria de trampas moralistas en que nos hemos metido. Porque es tan evidente que así no fue al comienzo. ¿Está cambiando algo en ese sentido? Es decir, acabo de leer que la Iglesia luterana, la Iglesia protestante alemana, acaba de firmar un documento el miércoles pasado en el que reconoce que existen diversas formas de familia. Sí. Hay un reconocimiento explícito de la homosexualidad como una forma más. Sí, sí. ¿Está cambiando también en la Iglesia Católica o eso es...? Mira, ya ha cambiado en la Iglesia Católica. Recuerden, que ni necesito decirles a ustedes, esta cuestión, la cuestión gay, curiosamente no creo que sea tan difícil para los fieles católicos. Creo que es una cuestión que es muy difícil para el estamento clerical católico. Pero según todo lo que se ha visto en los sondeos a nivel mundial, en los países de mayoría católica o siquiera de minoría católica, el porcentaje de la población católica que percibe con buenos ojos la normalidad de sus amigos, parientes, etcétera, etcétera, gays, es hasta mayor que el promedio de la sociedad. O sea, que no habría escándalo de los fieles. De los fieles. El escándalo es... El pueblo de Dios en este momento admite... Bueno, ustedes mismos han visto esto aquí en España, ¿no? O sea, cuando se hizo la ley del matrimonio igualitario, si bien me acuerdo, unos 70%, 65-60% de la población estaba perfectamente tranquila con... pero los obispos no. Los obispos no, y por supuesto, por ahí está el problema. En la Iglesia, a diferencia de otras cuestiones de orden moral, yo creo que, por ejemplo, el aborto, típicamente el pueblo católico es mucho más alineado con los obispos en ese sentido. Pero en la cuestión gay no. ¿Por qué? Porque percibe en primer lugar que las dos cuestiones no tienen nada que ver uno con otro, y en otro sentido también la convivencia pacífica pues, les enseña que eso de pensar que esta gente es objetivamente desordenada, pues a esta altura del juego no tiene pie ni cabeza. Tu tesis es que no hay desorden objetivo en el ser ni en la conducta gay. No, si te entiendo bien. Vamos por partes. Vale. Vamos por partes. Mira, la definición oficial que impera en esta cuestión es una definición que fue acuñada en 1986, tan recientemente como un documento del Vaticano, que dice así: aunque la inclinación homosexual no es en sí un pecado, es una tendencia más o menos fuerte a actos intrínsecamente malos y por eso debe considerarse
objetivamente desordenada. O sea, la lógica eclesiástica, que es certera, es cierta, es: si nosotros como iglesia queremos seguir insistiendo que los actos homosexuales son intrínsecamente malos, o sea, que no hay buen acto homosexual, tenemos que definir a las personas como objetivamente desordenados. O sea, un paralelo, una analogía sería la anorexia. ¿Sí dice anorexia? Sí. La anorexia. Extrema delgadez. Que es una, bueno, no es extrema delgadez, pero es un problema, una enfermedad. Una patología del deseo, que significa que si uno lo tratara a la analogía, a la anorexia como, pues como una, bueno, mira, es usted así, tiene que florecer como anoréxico. No es una cosa, no es una cosa que inspire cuidados. O sea, aquella persona iba a morir bastante. La tendencia es a la autodestrucción. O sea, es un desorden objetivo. Todo el mundo sabe que decir de la anorexia que es una cosa, me vale igual, sea anorexia, no, es un desorden objetivo. O sea, existen cosas que son desórdenes objetivos. Ahora, la cuestión es, si bien se encuadra el ser gay a eso, que es la posición oficial, dígase de paso, o si más bien se encuadra en analogía como algo como es el ser zurdo, que es una variante minoritaria y no patológica dentro de la condición humana. Si es una variante minoritaria, no patológica, entonces el hecho de que se sea zurdo no dice nada con respecto al valor de los actos. Los actos serán buenos o malos según el uso. Entonces, pero recuerden que la lógica eclesiástica en este sentido es férrea. Si quieres mantener que todos los actos son malos, tienes que llamar la condición como objetivamente desordenada. No hay como decir, como creo que muchos obispos les gustaría poder decir: nosotros no tenemos nada contra la gente, que no los amamos, son hijos de Dios. Eso es lo que suelen decir. Pero al mismo tiempo deben de abstenerse de todos los actos, como si pudiera haber una distinción entre sí. Pero en ese sentido el Vaticano es más honesto que aquellos obispos, porque el Vaticano sabe muy bien, las congregaciones romanas saben muy bien, que si quieres decir que los actos son intrínsecamente malos, tienes forzosamente que concluir que la condición es un desorden objetivo. Ahora, a esta altura del siglo XX, del XXI, que ya estamos, vale la pena preguntar: ¿será que es verdad? ¿Los científicos qué dicen al respecto? Mira, los científicos ahora, la inmensa mayoría de los científicos, y no estamos hablando solo digamos, de ciencia blanda tipo psicología, sino de ciencia de química de neurones, endocrinología, los hormonos intrauterinos, estas cosas, todos, configuración cerebral, todo eso, nos dicen que se trata de una variante minoritaria y no patológica dentro de la condición humana. O sea, mucho más parecido al ser zurdo. Zurdo que ser. ¿Se nace o se hace? Esa variante... Es una variante que es una mezcla de las dos cosas, pero bueno, al nace es un poco el problema, porque o sea, porque precisamente se trata de una cuestión interuterino, a lo más probable, porque estamos en las ¿cómo se llaman? En los comienzos de la investigación sobre ese tema. Sí, imagínate, únicamente en los últimos 30 o 40 años se ha podido comenzar a investigar esta realidad sin que sea una cuestión moralista. Entonces, y además con los avances en la neurociencia y todo eso, se puede comenzar a entender cosas. Pero lo que se piensa es que nadie que no era gay al nacer se va a hacer gay después de nacer. Eso sí, es muy importante, porque o sea, que no es una cuestión, como dicen algunos, de vicio o de pecado, sí, de vicio, más que de... Sí, exactamente. Toda la tendencia anterior era tratar el asunto como si fuera o una patología o un vicio. Y dígase de paso, esto era incomún, eso no es solamente una cuestión eclesiástica, pero cultural desde hace siglos. Es únicamente en los últimos 50 años, digamos, que se comienza a poder mirar a los sujetos con un ojo un poco más científico y decir: caramba, ¿qué será que hace que estas personas sean diferentes? Y no, caramba,
qué maldades se están haciendo, vamos a castigarlos. Esa dinámica que sí se percibe en la sociedad civil, a la Iglesia le cuesta más entrar en esa dinámica de revisión, de reconversión. Mucho más. Porque hay mucha gente que todavía sigue diciendo que es reversible, que la homosexualidad es reversible. Sí, e infelizmente tienen que seguir diciéndolo para mantener la posición actual de la Iglesia. Es el tipo de... Es lo que se llama una ciencia concordista, yo creo que la palabra, como los geólogos que querían, del siglo XIX, que querían mantener la enseñanza de la Iglesia con respecto a la creación entendido en el sentido precientífico, buscaban infinitas maneras de describir cómo la ciencia en la verdad se ajustaba a la enseñanza eclesiástica. Yo creo que igualmente tenemos... Una de las cosas que más reprocha el pueblo, la gente, a la jerarquía eclesiástica, es la doble moral. El que dentro de la institución hay mucha gente, algunos que se reconocen y otros que se les ve que son... La inmensa mayoría que no se reconocen ni pueden reconocerse, sí. ¿Por qué no pueden? No. Pero que se les nota, es decir, claro, hay cierta gente que se le nota y que por lo tanto no se puede ocultar. Y sin embargo, esa cerrazón a reconocer ese tipo de... O dicho de otra forma, el Papa acaba de denunciar que en el Vaticano hay un lobby gay. Bien. Entendido como grupo de presión. Sí, como... sí. Yo creo que ahí la palabra denunciar no describe bien la manera en que por lo menos se filtró a la prensa. Él reconoció lo que se habían dicho sobre el lobby gay, pero lo dijo, y además me cayó bien la manera en que lo dijo. Lo dijo con un tono medio como si estas cosas también que algo tendremos que hacer, y me pareció bien lo bien humorado en que o sea, lo dijo con sentido del humor, a tu juicio. Mira, claro, lo que se nos han filtrado han sido comentarios tomados por apuntes, de todo eso. Entonces, ¿quién soy yo para decir? Únicamente los ahí presentes podrán decir, pero al menos de la forma en que nos llegó, pareció que fueron frases sueltas con aquella soltura que ya sabemos que es el estilo de él, y que gracias a Dios porque significa que es tertulia, es un estilo mucho más conversacional. Ahora, mira, yo no sé en la verdad a qué se estaría refiriendo el tema del lobby gay cuando se oye en boca de altos eclesiásticos. Suele significar una de dos cosas. Una de las maneras en que los altos eclesiásticos, y esto desde época de López Trujillo y su control de la cuestión de la familia, del control de la familia, ha sido para denunciar toda y cualquier pretensión científica de indicar que la realidad no es tal cual dice el Vaticano en esta esfera. Por ejemplo, cualquier persona que sugiriera que tal vez estamos delante de una variante minoritaria no patológica. Esta pretendida cientificidad es el resultado de fuertes presiones o manipulaciones por un poderoso e influyente lobby gay. O sea, el hecho de que este ya es un hecho pacíficamente aceptado por la inmensa mayor parte de los científicos, de los grupos científicos. No, con tanto que haya 2 o 3 psiquiatras reconocidos por las autoridades como fehacientes en el asunto, tipo Van Aardweg, Nicolosi, Anatrella, Polaino aquí, con tanto que haya esta gente que mantiene la línea dura, entonces se recurre a esa gente para decir, nuestros cientistas dicen eso. El resto es obra de una poderosa e influyente lobby. Bueno, mira, a esta altura del juego esto suena ya paranoico, ¿no? Porque seremos muy malos los maricas, pero tan poderosos así, eso sí es impresionante. Entonces, es la segunda versión. Por supuesto, este uso de la palabra lobby gay se dice respecto a gente que no está dentro de la cúpula vaticanesca, sino más bien allá afuera, ¿no? Ahora, este otro uso que salió a la luz después de la investigación que habrían hecho estos 3 cardenales, señores de más de 80 años en cada caso. Te estás refiriendo a Herranz, Tonko y el otro y de George, que dejaron mamotreto de dossier para Ratzinger o para su sucesor, ¿no?
y que habrían ahí varios temas, incluyendo una cuestión de un supuesto lobigueo, así, por lo menos así nos llegó. Ahora, dos cosas. En primer lugar, nadie que ha visitado el Vaticano o ha conversado con monseñores en las congregaciones tiene la menor duda de que hay una fuerte presencia del clero gay en el Vaticano. Porque se ve, es evidente. Porque se ve, es evidente. Y además son amigos de amigos y todo el mundo se conoce más o menos, ¿no? Lo que también se ve que es un mundo, el mundo romano, es un mundo donde la regla moral es evitar el escándalo. Entonces, mira, con tanto que no trascienda, nadie se preocupa mucho por estas cuestiones. Y recordemos que esto no es únicamente una cuestión de dupla moral, es una manera de vivir ya muy anticuada. Y una gran parte del problema, a mi modo de ver, es que el mundo moderno y aquel mundo anticuado no conviven juntos. Si tienes un mundo moderno donde cada vez más la transparencia, la honestidad es lo normal, conviviendo con un mundo monosexual a lo antiguito, donde el estilo de vivencia habría sido perfectamente reconocible para nuestros abuelos, en cualquier ámbito, quiero decir, homosexual o heterosexual, es decir, la doble moral y el... Tú sabes, la regla básica es que, mira, con tanto que no lo hables, no importa mucho lo que haces. Esto era el mundo masculino. Y lo que sostienes es que eso ya no se puede mantener en la sociedad de la transparencia y de la globalización. La sociedad civil, o sea, los jóvenes, desde el primordios del siglo XX, desde todo el mundo influenciado por Freud y adelante, es una cosa curiosa, porque esto es una cosa ya popular. La importancia de poder sincerarse en esta materia, de poder hablar más o menos honestamente de quién se es y qué se hace en materia sexual, parece ser un fenómeno global, comenzando por Occidente, evidentemente, que hace una fortísima presión sobre sociedades que quisieran mantener, digamos, lo que llamo el escudo sagrado de un código que se observaba en cuanto código, se obedecía pero no se cumplía, en términos famosos de obedezco pero no cumplo. Ese escudo sagrado moral, antiguito, como tú dices, sí. ¿Se puede venir abajo si se reconoce estas cosas? Esto a mí se me hace que va a ser ¿cuál es la palabra? Va a ser una prueba muy fuerte al Papa Francisco, y una prueba en la cual yo le deseo todo lo mejor, porque no dudo que no vaya a ser dolorosa, difícil y emocionalmente muy pesado. ¿Por qué? Hay una presión inmensa, no estamos hablando de gente de fuera, pero por parte de la misma gente viviendo ahí, en el Vaticano, en el clero en general, de querer ser honesto, porque a fin de cuentas es una es una esquizofrenia vital, me imagino, ¿no? Sí, es una esquizofrenia vital que se acostumbra a vivir con eso y que debe ser muy dura, que tiene consecuencias psicológicas muy duras, y además, y es lo peor del asunto, y ahí no me cabe duda, es parte de lo que visaba o avistaban estos monseñores que hicieron el informe. Es un mundo de chantaje. Se abre un mundo de chantaje. ¿Por qué? Si nadie puede ser honesto, pero todo el mundo sabe los juegos de los otros, entonces los juegos de presión, etcétera, etcétera, que se pueden hacer. Es evidente. Es evidente. Ese es un mundo de chantaje. Y dígase de paso que no estamos hablando de una cosa eclesiástica nada más. Si los gobiernos norteamericano y británico en los años 50 y 60 resolvieron esta cuestión con respecto a sus propias sociedades y sus propias burocracias y sus propios servicios de inteligencia y sus altos cúpulos militares, era precisamente porque el asunto del chantaje resultaba ser peor que el asunto de la homosexualidad. O sea que la Iglesia, incluso por pragmatismo, debería hacer lo mismo. Bueno, pero ahí tienes la dificultad, que por pragmatismo dices una cosa, pero la dificultad en ese asunto es que es una de las áreas donde, si se reconoce, digamos, si se vive esto honestamente, y no estoy hablando de que si se tiene pareja honestamente o no, si se reconoce honestamente que
que se es gay y que este es un asunto, en la verdad, de muy poca importancia, de tanta importancia como ser zurdo o diestro, si se reconoce eso, entonces significa que las posibilidades de una relación amatoria, digamos, pueden ser buenas, lo cual no obliga a nadie a seguirlas. Pero en el momento en que se reconoce que la posibilidad de una relación entre dos personas del mismo sexo sea buena, en este mismo momento se reconoce la posibilidad de actos sexuales de por sí no abiertas a la procreación, que son buenas. Y con eso cae la Humanae Vitae, la moral heterosexual tradicional. Porque la moral heterosexual tradicional depende de que todo el mundo sea intrínsecamente heterosexual, incluyendo las personas gays, y que dentro de este mundo de moral donde únicamente se es intrínsecamente heterosexual, solamente existe una forma en donde una vivencia sexual puede ser buena. O sea, que exigiría una revisión de todo el edificio moral. Y dígase de paso, es una revisión que ya se ha hecho en términos de vivencia real de las personas. El problema va a ser para estos señores reconocerlo. O sea, ¿quieres decir que a nivel de praxis eso es lo que se está viviendo y a nivel de doctrina no? ¿Qué proporción de los fieles católicos heteros están de acuerdo en la práctica con Humanae Vitae? Poquísima. Poquísima, sí. Y puedes imaginar que la cantidad de fieles gays que son de acuerdo con la enseñanza que en base es exactamente la misma enseñanza, porque requiere que se les vea como heteros defectuosos para poder mantenerse dentro del sistema. ¿Ha habido mucho dolor? Hay mucho dolor. La Iglesia provoca dolor en toda la gente. Vive este dolor, porque intentan decir que la voz de Dios no te está diciendo lo que la voz de Dios te está diciendo. O sea, todo joven gay que mantiene la fe, y hay muchos que por supuesto al escuchar las barrabasadas que salen de la boca de algunos de nuestros altos jerarcas, sencillamente quedan escandalizados, abandonan la fe. Pero quien mantiene la fe tiene que pasar por el proceso de superar el escándalo, de distinguir entre la voz de Jesús, que le dice que le ama y que quiere acompañarle, que quiere vivir con él, y la voz de la jerarquía, que dice: te amamos, pero con tanto que no seas lo que eres. O sea, y para cualquier persona, este es un proceso de crecimiento espiritual doloroso. ¿Cómo se vive eso desde dentro? Es decir, eso es el común de los fieles, que pueden tener ese tipo de dificultades, pero me refiero ahora a un seminarista, un sacerdote, un novicio, que se siente llamado, que se siente elegido, que tiene vocación y que al mismo tiempo tiene que negarse a sí mismo o negar parte de sí mismo, no sé. Eso tiene que ser algo especialmente duro, ¿no? Es especialmente duro, y ahí sí se ve el doble mensaje, que es totalmente desestabilizador, que da la institución eclesiástica. Porque mientras por un lado mantiene un discurso homofóbico, por otro lado, por lo menos en muchos países del mundo, da acceso bastante libre a seminaristas y candidatos a vida religiosa de índole claramente gay, pero les induce a vivir una especie de paradisía de lo que Bateson llamaba double bind. ¿Significa? Double bind. Me mites, no me mites. Hazlo, pero no lo hagas. Una instrucción contradictoria al mismo tiempo. En este caso, por ejemplo. Dos órdenes contradictorias. Dos órdenes contradictorias, pero que te paralizan. Por ejemplo, en este caso, si eres seminarista o novicio o cura gay, tienes que hablar la verdad. Porque al no hablar la verdad es contrario al Evangelio. Pero si tú hablas la verdad, estás fuera. Si tú hablas la verdad sobre ese tema, estás fuera. Entonces, tú tienes que exigir transparencia en todo, pero tú mismo no puedes ser transparente. O sea, imagínate el tipo de doble mensaje que se recibe. ¿Cómo has conseguido tú mismo asumir en tu vida
Bueno, más o menos catastróficamente, ¿no? Aparte de muchos, ¿cómo se llama? Trancos y barrancos, así se dicen. Sí. A trancas y barrancas. Trancas y barrancas. Pero no, gracias a Dios, yo tuve unas experiencias muy fuertes en el pasado, ya hace muchos años, pero que fueron tan fuertes que me permitieron ver la absoluta diferencia entre lo que es de Dios en esta materia y lo que son los mecanismos humanos de, digamos, de creación de enemigos necesarios. ¿Te da pena la Iglesia en ese sentido, la institución jerárquica como tal, ante tu situación personal, por ejemplo? ¿Te da pena, te duele, te has indignado? Me imagino que has pasado por distintas etapas. Sí. Mira, a esta altura del juego yo lo considero un privilegio enorme poder vivir esta realidad y hablar de esta realidad tranquilamente, aun siendo un fiel católico, espero un fiel sacerdote católico, sin que esto sea en la verdad asunto de rabia, porque la rabia uno se desplaza a uno mismo, no a los demás. Ese es el problema. Lo que más me ha dado rabia en el pasado no ha sido la violencia de la gente fuerte en este asunto, sino el silencio de los buenos. Esto es lo que duele. La buena gente, la muy buena gente, la gente moderada, la gente inteligente, que las hay, y que guarda silencio, que saben muy bien que la situación es insostenible, y por una especie de omertá eclesiástico o mortá, prefieren no decir nada al respecto de esto. Eso sí que me duele, pero es parte normal del proceso. ¿Ver salida a ese proceso ahí? Sí, mira, yo no sé cómo se va a dar, pero veo salida en dos sentidos. El primero, como le dije, la necesidad de la honestidad es una realidad cada vez más imperativa. Yo creo que al Papa Francisco, y claro, no puedo dar consejos, pero yo creo que tiene dos posibles salidas. Uno es recurrir a las armas sagradas, que sería el regreso a sí, al lobby gay, vamos a hacer una casa de brujas. El problema con eso es que, pues, da placer a algunos de lineadura durante un cierto tiempo, pero no funciona. Y una de las razones por qué no funciona es porque típicamente los que hacen la casa de brujas típicamente son gays enclosetados. O sea, los que más persiguen a los gays en la iglesia son gays enclosetados. No, o sea, homófobos. Los homófobos, pero con la homofobia interna. Es muy raro, en mi experiencia dentro de la iglesia, que los que casan a los gays sean heteros. Porque típicamente los heteros no es asunto de ellos. Tampoco es muy interesante. ¿Por qué se han de preocupar? O sea, los que más despotrican y persiguen son homosexuales reprimidos. Reprimidos o que saben muy bien que tienen que jugar este juego para sobrevivir o hacer carrera en estas cosas. Esto, nadie se engaña con respecto a eso, a esta altura del juego. Nadie se engaña con respecto a la relación de la necesidad persistente de atacar a los gays y algún problema interno. Yo creo que a esta altura del juego la primera salida entonces estaba clara. La primera salida que no creo que la vaya a tomar tampoco. Ojalá que no, porque si lo hiciera, esto no resuelve nada más aplaza, así como se dice, aplaza, así se retrasa, pospone el problema, pero no lo resuelve. La segunda cuestión, y eso sí es mucho más delicado, porque es la salida de la adultez, existe aquí un problema grave que sí tiene consecuencias a todos los ámbitos de la vida eclesial, porque, como yo le indiqué, una vez que sueltas este tornillo en esta parte del escudo sagrado, tiene consecuencias a todos los niveles. Imagínate, por ejemplo, si lo que yo le dije es cierto, ¿cuántos sacerdotes hay cuyos votos o promesas de celibato no son nulos?
porque fueron hechos bajo falsa conciencia. Tuvieron que decir que creían en una caracterización de sí mismas para poder emitir un voto que no era cierto. Y a lo mejor en algunos casos sí sabían que no era cierto. O sea, imagínate las consecuencias canónicas de esto. Simplemente les doy una idea de lo complicado que podría ser eso. Entonces, ¿de qué manera se lo va a ingeniar para permitir que comience a haber una cierta transparencia en la discusión? Y a mí se me hace que probablemente es lo máximo que puede hacer, que puede instar a las congregaciones romanas a que por lo menos concedan la posibilidad de que se hable de esto adultamente, porque sin discusión adulta este asunto no va a desaparecer. Para que la cosa se vaya dialogando, se vaya hablando y vaya llegando la gente, con tranquilidad al pueblo de Dios. Sí, pero bueno, sí, porque el pueblo de Dios no es el problema. El pueblo de Dios en ese sentido está muy avanzado con respecto a esta materia. El pueblo de Dios no tiene este problema. La dificultad está en la posibilidad del habla en el mundo clerical, porque lo que queda vetado es la posibilidad de habla honesta. Y esto significa, curiosamente, que hay un lobby gay fortísimo dentro de la iglesia, el lobby gay fortísimo que ha dominado el gallinero durante los últimos 35 años, que es el lobby de los gays autorreprimidos. Por supuesto, porque son los que más necesidad psicológica tienen de mantener las cosas como son, porque permite al mismo tiempo mantener cierta noción a lo antiguito de bondad, y en algunos casos es gente buena, pero al mismo tiempo les permite mantener un sistema donde todo es clarito. A esta altura del juego la vivencia real no es así. Claro. ¿Te ha provocado ilusión la llegada de Francisco? ¿Crees que puede traer aire fresco? ¿Está trayendo aire fresco a la iglesia? Sí, no, eso sin duda. En esta materia, sobre todo, da un alivio percibir que como este asunto no es muy importante para él. Eso es un gran alivio. Mientras más heteros tengamos en lugares importantes en la iglesia, más fácilmente se va a resolver esta cuestión. El problema tradicional ha sido cuando hay mucha gente con complicaciones internas para tratar honestamente este tema. Entonces, en ese sentido, la llegada del Papa Francisco, para quien por lo visto no es un problema de él, entonces lo es capaz de tratar con cierto humor y cierta distancia. Eso sí es buena señal. ¿Va a conseguir hacer reformas? Mira, si se deja guiar por lo que él siempre ha insistido hasta ahora, que es que tenemos que regresar a Jesús, a la vivencia del Evangelio. Si es que va a haber iglesia, es porque redescubramos la vivencia de una comunidad alrededor de impulsado por Jesús, especialmente extendido a los más pobres y precarios. Si se mantiene en eso, claro que tiene resolución, porque significa que estas otras cuestiones, digamos que son también un poco barrocas, de por sí van a perder la importancia. ¿Le van a dejar? A Francisco, bueno, hay que rezar. Ahí depende de sus oraciones y de las mías, de nuestras oraciones. Pero el mero hecho de que nos planteemos esa pregunta no es ya doloroso. De que si lo van a dejar, mira, no creo que hay que exagerar la posibilidad de un papa para el bien o para el mal. ¿Qué quieres decir? Que efectivamente el papa es un alto funcionario de una gran burocracia, y tenemos que tener los pies bien plantados en el suelo, y los grandes movimientos burocráticos tienen sus formas institucionales de gerirse, de protegerse, de mudarse, típicamente cooptando a sus miembros hasta que se comporten de ciertas maneras. Y pensar en Francisco como una especie de salvador venido de fuera para rescatar una situación insoportable, no. Francisco es un hombre eclesiástico de los nuestros que ha vivido los últimos 76 años de la vida dentro de la misma institución que nosotros conocemos, y ojalá con su frescor y sus
capacidad personal de tomar su tiempo en sus decisiones y escoger gente bien, de tener buen juicio de carácter de las personas con quien se rodea. Ojalá esté mejor que en algunos de los pasados. Juan Pablo tenía muchas cualidades, pero ojo para quien le estaba a su alrededor, no tenía. Todas esas cuestiones, pero que son cuestiones humanas. Pues ojalá, pero a mí se me hace que la cuestión de que estás hablando, de la cuestión de mudanza en la cuestión gay, es una cuestión social de mucho mayor envergadura, tanto para abrirse como para intentar cerrarse de lo que podría ser una sola persona. Por eso estoy encantado hasta ahora con Francisco, pero no creo que habría que atribuirles poderes divinos. Hombre, quiere decir que nos podría desilusionar de alguna manera, porque las expectativas son altas, claro. Son demasiado altas. Pero hay una cosa buena de esas expectativas, porque yo creo que ha sorprendido a todo el mundo, y yo estoy muy agradecido por el trabajo que usted ha hecho personalmente y sus compañeros aquí en Periodista Digital, porque destaparon una inmensa ansiedad por una iglesia más fresca. Yo creo que ustedes fueron muy rápidos en entender eso. Y el alivio de poder regresar al Vaticano II sin, digamos, las tendencias barroquizantes y clericalizantes que porque se está rompiendo el miedo. Se está rompiendo de alguna manera, ¿no? No solo el miedo, pero estamos dándonos cuenta de, caramba, sí. Es que el sentido de todo eso es ser cristiano. No es entrar en infinitas discusiones sobre la hermenéutica de la continuidad o si se debe vestirse con la mitra del Pío IX o estas cosas todas que a fin de cuentas son medio estrambóticas. ¿Te gusta como a mí cuando habla de misericordia, cuando habla de ternura, la caricia de la ternura, cuando habla? Sí, a mí que él tiene don de gente, eso sí es excelente. Y pues ojalá que siga así. Y por lo visto, eso es lo más fantástico aún, que tiene la capacidad de no llevarse demasiado a serio. ¿De no llevarse? Demasiado a serio. De no tomarse demasiado en serio. De no tomarse demasiado en serio. Lo cual es una... Que tiene sentido del humor. Tiene sentido del humor, lo cual es una característica importantísima. La última vez con Chávez, cuando reciba a Chávez, le dice a uno de sus acompañantes, rece por mí, pero reza a favor. Que demuestra su sentido del humor que dices. Muchísimas gracias por estar con nosotros, James. No, gracias esta es tu casa y ojalá esos deseos tuyos y míos se vean refrendados y se cumplan, ¿no? Muchas gracias. Ojalá que sí.